Lo que hay y lo que suena. Una perspectiva relajada de la música. Hola amigas y amigos, bienvenidos a una emisión más de Lo que hay y lo que suena. En esta jornada que vamos a hablar un poquito, bueno, esta jornadita de 30 minutos, vamos a estar platicando la segunda parte de Jazz Tubo, hablando un poquito de jazz. Yo soy Luis Güense y le doy la más cordial bienvenida a Cédric de León. ¿Qué tal, amigos? Un gusto estar con ustedes y en esta segunda parte de jazz, y seguramente, bueno, nos quedaremos cortos. Hay muchísimo de qué hablar de jazz, y esto pues es todo un mundo. Creo yo que son de las partes más nutridas de la música contemporánea, por no decir la que más, ¿no? Ajá. Entonces, nos quedamos en la semana pasada, amigos, y les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en Lo que hay y lo que suena. Qué rápido se fue la semana, ¿no? Sí, ya ni digas, está rapidísimo. Acuérdate que dijiste semana pasada, dije, caray, sí, ya. Parece que fue hace rato. Fue hace 5 minutos. Sí, pero pues sí, a final de cuentas es parte del devenir de los tiempos. Y estamos haciendo unas pruebas. Fíjense que esta es la de la segunda ocasión que hacemos una grabación de manera remota entre el maestro Luis Güense y su servidor. Y bueno, esperemos que no se note, ahora sí. Sí, que porque si no luego nos contagiamos. Pues sí, no, y luego pues quién sabe qué cosas agarras tú con deja tú del coronavirus, otras enfermedades. Que porque luego agarramos pero otras mañas. Que la tiña, que así es que en casita más seguros, dicen. El Pitirusporum ovale. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy, Master? Pues la segunda parte, ¿no? Del Jazz Tubo. Sí, fíjate que pues hay personas que tienen, antes de pasar con un montón de cosas que ahí, lo hemos dicho, muchísimo de tela de dónde cortar, hay amigas y amigos de las redes sociales que nos han hecho llegar sus preguntas a través de las vías de comunicación, Facebook, Instagram o el correo electrónico, lo que hay y lo que suena @gmail.com. Dicen, bueno, ya están hablando de jazz y todo, pero ¿por qué luego son tan largas y casi interminables las intervenciones de los solistas de los ensambles de jazz, Master? O sea, uno va a un conciertito, una presentación, y dices, no marches, o sea, este cuate ya lleva 20 minutos y no se ve a qué horas le van a parar. ¿Es normal esto? ¿Qué onda? Mira, fíjate, yo que he estado del otro lado del escenario, es por inconsciencia a veces de los músicos, la neta. Porque he estado con banda de las mismas dos tendencias. Hay músicos que dicen, bueno, ¿sabes qué? Pues el diálogo se puede alargar. Es algo así como cuando en una conversación, bueno, partamos de ese punto, ¿no? El jazz, particularmente, digo toda la música, pero el jazz es una conversación donde cada quien en su solo cuenta la historia del tema que presentaron al inicio de la canción, de la rola, del temita musical. Y entonces cada quien da su versión del asunto. Pero como en toda conversación hay quien acapara y le sigue y cantinflea y le da y lo habla. O hay personas que te dicen con poquitas palabras mucho. O hay gente que ni uno ni otro, ¿no? Entonces en esa conversación también se manifiesta en el jazz. Hay muchos músicos que en ese momento, obviamente, atrapado de la emoción, de lo que te gusta la pieza y todo, no eres ni siquiera consciente de lo que te estás alargando. Pero si tienes, digamos, ese punto que se dialoga antes con la banda, antes del concierto decimos, ¿sabes qué? ¿Cuántas piezas vamos a tocar? Ya cuando ya sabe uno quiénes van a decir, van a hacer 4 temas, ¿no? Y el concierto va a durar hora y media. Entonces, pues ya sabes que se van a alargar y se van a alargar deliberadamente. Hay gente muy consciente con los que he trabajado y que dice, ¿saben qué? Vamos a tocar 8 temas, 9 temas, pero con solos cortitos. No se alarguen mucho, sean conscientes porque tenemos 1 hora y media para el concierto con estos 8 o 10 temas, y lo cual me parece bien, ¿no? A mí francamente no me gustan los temas excesivos. Incluso por ahí los Simpson hacen una mofa en uno de sus capítulos, ¿no? Dice por ahí, en el festival de jazz, donde 24 horas de jazz continua, donde solamente se interpretarán 2 temas, pues sí. Pero entonces no es algo, no es o sea, como que uno tiene esa idea, ¿no? Por eso mismo de lo que dices de los Simpson, de que dices, no, bueno,
pues vamos a estar ahí, vamos a escuchar una rola y sabrá Dios que esté bien pacheco y dependiendo de qué tan duro le haya dado el jalón las patas al chamuco. Eso también, sí, es que eso también depende. También se vale. No, es que depende de quién toque, ¿no? Depende de quién vaya a tocar. Ya sabes que hay, por ejemplo, maestro Charlie Haydn con Pat Metheny en su álbum Beyond de Missouri Sky. Es tan hermoso ese álbum que tiene cada pieza una duración alrededor de 5 minutos. ¿Sí? Órale, o sea, es lo normal. Exactamente, con su concesión, entre ellos mismos se pusieron de acuerdo, saben que vamos en cada tema, yo toco el tema de inicio, ya sea el contrabajo o la guitarra, Pat Metheny guitarrista y Charlie Haydn contrabajista. Se lo recomendamos mucho ese álbum, lo repito, Beyond the Missouri Sky, es buenísimo ese álbum. Entonces en cada pieza ellos se pusieron de acuerdo, saben que vamos a hacer 2 vueltas de solo cada quien o una y el temita y adiós. Entonces tienes como resultado una pieza bonita, una pieza que agrada, etcétera, ¿no? Aún cuando lo tocaron en vivo ese concierto, ¿no? Respetaron ese lineamiento. Charlie Haydn era uno de los que respetaba eso. Otro también que respetaba los solos mesurados todavía vive el contrabajista Ron Carter, ¿no? Ron Carter también hacía unos solos bastante mesurados. Había otros como Niels Henning Oster Pedersen, contrabajista danés, que hacía unos solos, increíblemente bellos, ¿no? Muy virtuosos, pero demasiado largos y eso también pues se puede compensar, ¿no? Tenemos a Alain Caron, bajista eléctrico y contrabajista canadiense, que en sus conciertos pues hace solos muy mesurados, ¿no? Muy mesurados, y vaya que es un virtuoso. Entonces eso es por inconsciencia de los músicos. Cuando lo hacen largos, sobre todo los solos de batería, ay, Dios me libre, ¿no? Son unos solos que se emocionan y bueno, válgame Dios. A mí en lo personal como músico, a mí no me late que se alarguen tanto. Yo no lo disfruto tanto. Es mejor así como la caja de los dulces, ¿no? Así poquito y lo paladeas. Porquito porque es bendito. Sí. Y mira, esta pregunta la hizo Ceci, precisamente, que te manda saludos. Ella dijo que te hiciera llegar esto. Me platicó, porque también vino a ver si le pagaban algo. Bueno, me mandó un mensaje. Ajá. Y dijo que te preguntara esto, que pues por qué se las fumaban. Pero bueno, y hablando de intérpretes, te me fuiste muy arriba. Yo hice una listita que voy a nada más mencionar, y a lo mejor en alguno de ellos tú me comentas qué te parecen, de los que son casi de cajón, de los exponentes del jazz. Y es, bueno, Louis Armstrong. Louis Armstrong, exactamente. Louis Armstrong. Ahorita, si quieres, los menciono los que yo encontré y luego me dice, ¿sabes qué? Mira, este es joyita, también, no tanto, no sé. Pero mira, es Louis Armstrong, John Coltrane, Miles Davis, Billie Holiday, Charles Parker, Duke Ellington, Thelonious Monk, sí. Count Basie, Dizzy Gillespie, Charles Mingus y Len Konitz, que curiosamente murió el 15 de abril, hace muy poquito, en el hospital de Lenox Hill de coronavirus a 92 años. Bueno, complicaciones en una neumonía provocada por COVID-19. Tenía 19, ya no tenía 92 años. Lee Konitz. Atribuida. No, aquí no es atribuida, es aquí a consecuencia de complicaciones en una neumonía provocada por el COVID-19. Este es un parte médico que salió hace 15 días. No sé si... Sí, en El País, creo, no recuerdo el medio de comunicación. Pero bueno, el caso es de que estos son los que parece que son de cajón. No sé si realmente se me está escapando, bueno, seguramente muchos, pero de estos, ¿cuál es el que dices, mira, este es la neta del planeta patineta? Es que hay pilares, ¿no? del jazz. Es como una historia de la música, decir, oye, ¿sabes qué? Me dijeron que Tomás Luis de Victoria, que Vivaldi, que Händel, Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, son pilares, ¿no? Decir cuál es mejor, pues no tiene lugar. Simplemente en su momento, pues fueron unos pilares muy fuertes. Uno de los grandes pilares, indudablemente, es Louis Armstrong.
en ese estilo de Ya. Nueva Orleans, este estilo de Nueva Orleans, y que también aborda un poquito el estilo de San Luis, Missouri. En San Luis tenían la onda de que los funerales ir acompañado por una bandita de jazz. Era, digamos, algo muy típico en el jazz de San Luis. Y Louis Armstrong, en uno de sus conciertos en vivo, le hace una especie de mofa a ese estilo de San Luis. Voy a conseguir la grabación, es una grabación muy vieja, que de las pocas que había en vivo en ese entonces. Entonces con su banda empiezan a recrear el velorio. Entonces está la música acompañada con el trombón, el contrabajo, el piano, que era con el que hicieron en su concierto, y están ahí recreando los llantos de las señoras y el muertito que después se pone a bailar, ¿no? Cuando interpretan la marcha de los santos. Entonces Louis Armstrong, este trompetista, que era además Perdón, Ujú. ¿la marcha de los santos es jazz? Es estilo Nueva Orleans. Estilo Nueva O sea, Orleans. no es jazz. Lo que pasa es que cuando hablamos de jazz, es una gama tan amplia, que desde el estilo Dixieland, el estilo Nueva Orleans, todos esos son jazz, el blues también, pero tiene su connotación muy particular en el tiempo. Cuando decimos Dixieland, estamos hablando primera década del siglo XX. Cuando decimos el jazz Nueva Orleans, estamos hablando incluso finales del siglo XIX hasta 1920 aproximadamente. Entonces, todo eso es jazz, ciertamente, pero la connotación temporal nos las da el estilo propio, ¿no? Si decimos bebop, ya nos vamos a los 40. Si nos dimos funk jazz, pues ya nos vamos a 1970, ¿no? Por ahí en adelante, 80. Entonces, tiene varias vertientes que, digo, como tú dijiste en el programa pasado, si nos ponemos así con las particularidades, no nos alcanzan 20 programas, ¿no? No, y no se entiende luego, porque son tantas sutilezas que de aquí para acá sí es tal cosa, pero no es tal jazz. Es smooth jazz, pero no es soft jazz. Y tú, caramba, pero pues ya no sé, o sea, ya uno termina como cuando uno se inicia en el mundo del rompecabezas, que dices, no, uno de 10,000 piezas, y es la constelación, no sé, el cielo estrellado del sur del planeta, ¿no? Claro. Y pues son puros puntitos negros, y dices, no, pues ya no, puros puntitos ya no sigo porque me voy a perder. Pero bueno, hay otra pregunta que nos hacen llegar, y de hecho me comenta la persona que lo hizo llegar, que quiere permanecer en el anonimato, por la razón que esta sea, quién sabe, le pegará, no sé. Dice, precisamente llegando a este punto, ¿cómo me puedo iniciar en el mundo del jazz como intérprete y desconozco de teoría y de técnica? Soy aficionada, no sé, ahí pone @, o sea, supongo que por alguna razón. Y veo que muchos de los grandes exponentes del género fueron autodidactas o no tuvieron una formación profesional ni académica. Es decir, son unos güeyes que se agarraron ahí a picarle. Claro, Pero ¿cómo pueden? La que hace la pregunta es músico. No, dice, soy aficionado aficionada, no sé. Ajá. Aficionado a escucharlo o aficionado a interpretarlo. Supongo que, A escucharlo. es que quiere iniciarse como intérprete de jazz como y no sabe intérprete. nada de teoría ni nada de técnica. Bueno, Y pues dice, pues si total, la gran mayoría son puros cuates que nomás fueron autodidactas y no tuvieron ni formación, pues a lo mejor yo puedo hacerlo. claro, ¿no? eso de no tener información, pues es muy aventurado, ¿no? Todos tuvieron su formación. Que su formación la hayan tenido en a veces ambientes no escolares como digamos como hoy, como un conservatorio, es muy diferente, pero tuvieron su formación musical todos, absolutamente todos. No hay generación espontánea aquí. Les recomiendo para esto, para que se den una idea de que vean la autobiografía de Miles Davis. Ahí en esa van a descubrir las que por las que pasaba un músico digamos criado en la calle. No significaba que sin ningún tipo de formación él iba y buscaba a quien le enseñara cómo aprender, escuchar, etcétera, etcétera, ¿no? El mismo Ray Brown, ¿no? Pues fue un contrabajista pues que tuvo que aprender el contrabajo clásico. Toda la familia Marsalis, ¿no? Wynton Marsalis, que es un gran trompetista de jazz, que ya es una escuela que hace, pero el papá, contrabajista, pues él también contribuye, y él empezó de la calle, pero también decir de la calle no significa sin escuela, sino que con sus propios... De la calle. Sí, exactamente. Ahí se le llama tener calle en el jazz. El mismo Miles Davis lo dice, ¿no? Hay que tener calle. Ese tener calle es decir, tener la música popular
de tu entorno, la música de tu gente, de tu familia, y después llevarla a un grado como lo llevaron todos estos intérpretes. Entonces, afortunadamente para esta persona que hace esa pregunta como intérprete, hay muchas escuelas y muchos músicos de jazz que dan clases, ya sea en línea. En YouTube puedes encontrar clases absolutamente de todo, no hay pretexto. Entonces, si tú te metes en YouTube a buscar cómo iniciarte en el jazz propiamente, vas a encontrar lecciones muy sencillas que van desde abajo. Naturalmente, el iniciarte en jazz implica saber primero tocar tu instrumento. Entonces yo recomendaría primero, si vas a iniciarte como intérprete, primero aprende a tocar el instrumento, es decir, aprende las escalas, la escuela tradicional, aprende a tener, digamos, destreza en el instrumento, y tienes que tocar, digamos, los maestros clásicos. Si eres pianista, tienes que tocar sonatinas de Kuhlau, tienes que tocar sonatas de Haydn, de Mozart, etcétera. Juan Sebastián Bach, obligado para todos. Claro. Igual para cada instrumento en su escuela, y después abordar el jazz, porque el jazz hoy por hoy ha tenido un desarrollo en su lenguaje muy complejo, que muchos músicos de clásico no le dan al clavo, porque el jazz es una nébula de armonía todo el tiempo. Claro, y mencionabas alguna película, y fíjate que también encontré que hay un montón de películas que hablan sobre jazz, o sea, si quieren más o menos darse idea de lo que viven algunos de los grandes exponentes. Por ejemplo, hay una de Clint Eastwood del 88 que se llama Bird, y es una biografía de Charlie Parker, así nomás. Ajá. Esa es la biografía de Charlie Parker. Exacto. Con Clint Eastwood, ¿no? Y hay otra que se llama... Que déjame decirte, Clint Eastwood es músico también él. En nuestro corazón, exactamente, pero me refiero, él es no solamente actor, sino también músico. Su hijo es contrabajista de jazz, ¿sí? Obviamente, pues es más conocido como director de cine y actor, ¿no? El maestro Clint Eastwood. Pero sí, yo lo ubico como vaquero. Sí, cómo no. O sea, se nota mi barrio, ¿verdad? Sí. Era para lo que me alcanzaba para el cine, para las matines de vaqueros. Y fíjate que hay otra, que es la historia de Glenn Miller, que es de los grandes, yo supongo, de las grandes bandas, y tiene algo que ver con el jazz, por supuesto, la música de las grandes bandas, que se llama Música y Lágrimas. Es la historia de Glenn Miller, otra película, y otra también que se llama Lady Sings the Blues, no sé si la conoces. Es El ocaso de una estrella en español, que es la autobiografía de Billie Holiday. Y parece, yo he visto algunas que tienen que ver con estos cuates de grandes exponentes del jazz, así medio tangencialmente de bueno, se me olvidó el nombre, pero son vidas un poco complicadas, ¿no? O sea, precisamente el extracto social y económico de los gringos en el principios y mediados del siglo XX, ¿no? Donde hay racismo, segregación, donde el chavito negro tiene que salir adelante como puede porque no tiene ni para comer, y eso de tocar el piano pues nomás es mera entretención, ¿no? No, y además era música del suburbio, era música, justamente lo has dicho, de como tenía su origen negro, no era bien visto por los blancos, ¿no? Era música que estaba allá en el cafetín del sótano, donde se reunían ya después de las largas horas de la chamba en el Nueva York, ¿no? de industrial, en las construcciones que hacían, pues en la noche pues hay que darle al jazz para el desfajo un poquito, ¿no? Entonces tiene esa connotación negra, esa connotación de ese origen. Y ya de ahí pues se vuelve un poquito también la parte del jazz blanco, ¿no? Como se le llama. Ya en los años 30, y tú lo has dicho, Glenn Miller y todos estos que fueron entre 30 y 40, la Big Band, ¿no? Que era la música de jazz de salón. Claro. Que era pues casi básicamente interpretada por blancos, ¿no? Era el jazz llevado a los escenarios fifís. Y en este sentido, precisamente ya estás mencionando a cosas bien interesantes del jazz, sobre el tipo de jazz, etcétera, pero hay una pregunta que también nos dicen: ¿cómo puedo identificar una obra que se ostenta como jazz y que realmente no es jazz? Es decir, ¿cómo sé que es jazz y cómo sé que no es jazz, pero me lo quieren vender como jazz? ¿Se puede o no? Lo más importante para aprender a distinguir justamente a tener es escuchar y escuchar. No se puede aprender como una receta, ¿no?
Y eso aplica para cualquier otro género. Es más, hasta para una buena cumbia, ¿no? ¿Cómo puedo distinguir de una buena cumbia a algo que me dicen que es una cumbia y pues es una porquería, ¿no? Bueno, tienes que escuchar y escuchar y escuchar y formar también un criterio. Obviamente, la historia te va a ayudar. Si la historia te dice, sabes que mira, estos son pilares y ve lo que lo rodea, escúchalos. Entonces son las versiones que te van a servir para formarte un criterio y cuando escuches cosas en ese estilo, de esos pilares ubicados en el tiempo y que no coincidan con esos estándares, vas a notar la diferencia. ¿Sabes qué? No, pues estos pues, con razón nadie los conoce, ¿no? Entonces, la receta es escuchar. Para el jazz, para aprender el lenguaje del jazz, para estar, digamos, adquiriendo un poquito ya como músico, el primer paso es escuchar, escuchar, escuchar. Es lo primero que te dicen las escuelas contemporáneas de jazz, es escuchar. Te dejan de tarea aprenderte álbum de memoria, cierto álbum de memoria y hacer transcripciones, es decir, el solo, tú eres como contrabajista, bueno, vamos a escuchar a Scott LaFaro, ¿no? Que fue el contrabajista de toda su vida hasta que murió Scott, el maestro Bill Evans. Entonces, vamos a escuchar a Scott LaFaro qué hacía y vamos a transcribir. Es decir, lo que está escuchando, transcribir es copiarlo, pero copiarlo a tu instrumento. Puedes escribirlo o no, puedes transcribirlo simplemente de oído. Entonces, es copiar lo que estás diciendo. Es un método que se utiliza mucho en la escuela de jazz, en la escuela contemporánea de jazz, que es un método natural. Es decir, el niño cómo aprende a decir papá porque la mamá le está diciendo y así con palabritas, papá, mamá. Y el niño empieza a imitar, después escucha hablándolos y al rato ya está hablando hasta con el mismo tono de la familia. Entonces es igual en el jazz, estás escuchando y al rato como intérprete pues vas a estar repitiendo que las mismas frases o frases de las influencias de lo que estás escuchando o de lo que te está gustando de lo que estás escuchando. Claro. Y precisamente dentro de también todo este mundo que hay de música y cultura, pues no nada más el jazz se limita a precisamente a nutrir de escucharse, sino también habíamos mencionado películas, habíamos mencionado pues escuchar la música y nutrirse de los artistas, pero también hay jazz en la historia y jazz en la literatura, como lo vimos en el primer programa, pero dentro de los productos que el jazz y su tradición han aportado al mundo, no solo se destacan las obras musicales que de alguna manera sigo teniendo inquietudes, ¿no? De cómo es posible que se mantengan vivas y actuales, siendo gran parte, pues casi su ingrediente principal la improvisación, y eso puedes al ratito explicar, pero también en la literatura se da muestra del jazz y es testigo, por supuesto, que lo impulsa y lo difunde. Entonces yo podría recomendarles la lectura del libro La Ruta del Jazz, itinerario del jazz en Michoacán durante el siglo XX de Héctor Peña. Entonces, te fijas que inspira, ¿no? A la historia misma, y precisamente pues creo yo que dentro de cada país, cada región en el mundo, tiene un impacto diferente de cómo aprecian y se vive el jazz en este sentido. Y yo creo que es bien importante porque si partimos de una música netamente de origen esclavo y cómo la misma sociedad lo hace suya, pues es que tiene una valía bien, bien grande, ¿no? Sí, cómo no. ¿Y algún otro libro que también hayas encontrado por ahí, Master? Pues fíjate que hay varios, que es Jazz para Dummies. Ese está bueno. Ah, sí, todo la colección para Dummies. Está bien buena esa. Es buenísima porque es una síntesis que estos tipos siguieron ese lineamiento. Y para jazz, por ejemplo, es un buen... No lo he leído yo, pero seguro que es un buen pivote sintético para comenzar. Sí, y por lo regular se empieza con, bueno, luego podemos discutir de ese libro en especial, pero te va guiando precisamente no te responde estas preguntas, pero sí te ayuda a que te formules las propias para decir, bueno, pues voy a empezar a responderlas escuchando música. Ajá. Que eso es lo más importante, ¿no? Como dices tú, empezar a documentarse y a ver de dónde sale esto. Y una de las cosas que también nos preguntan, y creo que viene relacionado con la pregunta anterior, es que si existe el jazz sinfónico y que si es, en caso de que eso sea cierto o que exista, ¿no sería como decir que existe el albur fino y elegante? Jazz sinfónico, de hecho, a mí, honestamente, no, como tal, no lo he escuchado, ¿no? Sí. Pero si algo se le puede llamar jazz sinfónico, jazz escrito, pues es en la Big Band. En la Big Band todos tienen su parte, incluso hay partes orquestales, ¿sí? Que muchos cantantes de jazz han hecho acompañados con orquesta.
con orquesta sinfónica, orquesta de cuerdas, etcétera, que tienen sus partes, sus intervenciones y hacen el soporte armónico para la improvisación de algún solista, si es que el compositor así lo marca. Pero Claro. exactamente, no necesariamente tiene que ser un improvisadero como en los grupos pequeños de jazz. ¿Sí? En la Big Band está la estructura, todo está escrito. Y si en alguna parte hay un solo para uno de los instrumentos, se marca, ¿no? Y lo que están acompañando todos está escrito, ¿no? Pero obviamente esos ritmos, esas armonías, pues ya son propias del lenguaje de jazz. Sí, y es precisamente, bueno, ahorita podemos seguir platicando porque se nos vino el tiempo encima, Master. Agradecemos a las personas que nos siguen en radio, pero seguimos en las redes sociales, en Spotify y en el podcast de Podbeans, para que se suscriban si quieren saber qué sigue, porque hay otra pregunta bien interesante. Bueno, hay más preguntas que vamos a contestar en esta serie de preguntas, porque ahorita viene música, álbumes, recomendaciones para escuchar. ¿Qué te parece, Master? Claro que sí. Bueno, pero entonces despedimos en Radio Nicolaita y nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 9:30, me parece. Hasta la próxima. Y nos quedamos en redes sociales. Les recomendamos que cada lunes un episodio de nuestro podcast, Lo que hay y lo que suena, nuevo cada día. Si tienen alguna duda, pregunta, comentario en nuestras redes sociales, Facebook, Lo que hay y lo que suena. Hasta la próxima. Amigos que nos acompañan en las redes, pues queremos mandar afectuosos saludos, maestro, por favor. Sí, muchas gracias a todas las personas que nos siguen. Aquí tengo mi lista. Está Luisa de Hatch, está a Marta Morales, Yesenia Medina, Salvador Jiménez, Estela Vázquez, Liz García, Julieta García, Guadalupe Martínez, Lluvia Estrella, Carlos Higuera, Efrén Anguiano, a Liz Loga. Y bueno, seguimos el siguiente programa. Les prometo que seguimos hablando. Nos han hecho llegar sus comentarios a la página de Facebook, Lo que hay y lo que suena. Entonces, y también les invitamos a que las ligas de las listas de reproducción, que seguramente serán nutridas sobre las recomendaciones de la música del programa de hoy, ahí estarán disponibles, libros también, películas, documentales, porque hay un montón, curiosamente, sobre la historia del jazz.